El amanecer apenas rompía el horizonte cuando Caleb Morgan divisó el humo azul que se alzaba detrás de la colina norte. Una línea tenue pero inconfundible contra el cielo dorado del desierto. El aire olía a salvia y polvo viejo, ese aroma seco que solo el oeste podía tener, mezcla de silencio, soledad y heridas antiguas. Caleb llevaba horas cabalgando desde su rancho, buscando una resmula que se había escapado durante la noche. No esperaba encontrar más que huellas, quizá coyotes, pero algo en ese humo lo inquietó. Apretó las riendas y su caballo, un alazán fuerte y cansado, avanzó a paso firme por el sendero de piedra. El viento soplaba desde el sur, trayendo con él el olor a madera quemada. Y algo más, algo metálico y oscuro. Sangre. Cuando llegó al claro, lo primero que vio fue el árbol. Un viejo álamo solitario, retorcido por los años, de ramas largas y quebradas. Bajo su sombra, la tierra estaba ennegrecida por fuego reciente, y colgando de una de las ramas más altas, algo se mecía lentamente con el viento. Caleb entrecerró los ojos. Al principio creyó que era un trozo de manta o una piel curtida, pero cuando el sol alcanzó el punto justo y la luz bañó la figura, el estómago se le apretó. Era una persona, una joven, colgada por las muñecas, con la cabeza ladeada, los pies apenas rozando el suelo. Su cuerpo parecía frágil, delgado como una rama, cubierto de tierra y sangre seca, y sobre su pecho, colgado con un cordel tosco, un cartel de madera. White Man Don't Forgive. Caleb se quedó inmóvil. El viento agitó el sombrero en su cabeza y levantó polvo a su alrededor, pero él no se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio del lugar tenía peso, como si los mismos fantasmas del valle lo observaran. No era la primera vez que veía la crueldad de los hombres. Había servido en la guerra, había visto pueblos arrasados, mujeres llorando entre cenizas. Pero aquello era distinto. Había rabia en el acto, sí, pero también una advertencia, un mensaje clavado en el corazón de la tierra. Desmontó con un salto, su bota hundiéndose en la arena. Se acercó lentamente, la mano en el mango del cuchillo. Cada paso crujía como si el suelo protestara. Cuando estuvo lo bastante cerca, alzó la vista. La muchacha tendría quizás 16 o 17 años. Su piel, oscura y tersa, tenía el tono cobrizo del pueblo apache. Llevaba un vestido raído, casi hecho jirones, y su cabello negro caía enmarañado sobre los hombros. Había sangre seca en su mejilla y un tatuaje tribal pequeño bajo el ojo derecho. La cuerda apretaba sus muñecas con tal fuerza que la carne se había abierto. Caleb levantó el cuchillo y cortó la cuerda de un tajo. La chica cayó en sus brazos con un gemido débil, apenas audible, un suspiro que parecía venir de otro mundo. Su cuerpo estaba helado, casi sin peso. Caleb la bajó despacio al suelo, sosteniéndola entre sus brazos. Sus labios temblaban, y de ellos brotaron palabras en apache, suaves, entrecortadas. No entendía lo que decía, pero reconoció la cadencia de una oración, una súplica a los espíritus o quizá a la vida misma. «Tranquila, niña», murmuró él, su voz ronca como grava. «Ya estás a salvo». Miró alrededor, buscando señales de quienes habían hecho aquello. No había huellas frescas, solo el fuego apagado, restos de una carreta rota, pedazos de cuerda y cenizas. Pero algo le decía que no hacía mucho que se habían ido. Los buitres sobrevolaban en círculos, lentos, pacientes. Caleb apretó la mandíbula. No podía quedarse ahí. Si la muchacha había sobrevivido, necesitaría agua, descanso y un lugar donde nadie la encontrara. Y si esos hombres, quienquiera que fueran, regresaban, no dudarían en terminar lo que empezaron. La levantó con cuidado y la montó sobre su caballo,
cubriéndola con su poncho. El sol ya comenzaba a calentar, y los insectos zumbaban entre los matorrales. Emprendió el camino de regreso al rancho, cabalgando despacio para no lastimarla más. A cada paso, el recuerdo del cartel lo perseguía. White man don't forgive. Las palabras parecían grabadas a fuego en su mente. Él mismo era blanco, pero nunca había sentido menos afinidad con ese título que ahora. El trayecto fue largo, y la joven apenas respiraba. Varias veces Caleb detuvo el caballo para mojarle los labios con agua de su cantimplora. A veces ella abría los ojos, mirándolo sin reconocerlo, y volvía a desvanecerse. En una de esas veces, cuando el viento sopló más fuerte y las nubes cubrieron el sol, murmuró una palabra que él sí entendió. Tushka, de guerrero. Caleb no supo si lo llamaba así por miedo o por esperanza, pero algo dentro de él se movió. El rancho Morgan quedaba en una planicie abierta, entre colinas bajas y matorrales secos. Era un lugar solitario, construido con sus propias manos años atrás, cuando aún creía que el mundo podía ofrecer algo más que heridas. Una cabaña de madera, un establo, un pozo y kilómetros de tierra que nadie más quería. Allí vivía desde hacía casi una década, solo, con su caballo, su perro viejo y los recuerdos de una vida que el tiempo había desangrado. Cuando llegó, el sol ya se escondía tras las montañas. Llevó a la joven adentro, la colocó sobre su cama y encendió el fuego. Preparó agua caliente, limpió las heridas con cuidado y buscó entre sus frascos de medicina el ungüento de hierbas que solía usar para los animales. Ella seguía inconsciente, su respiración irregular. Cada vez que Caleb le pasaba un trapo por la piel, descubría nuevas marcas, golpes, cortes, quemaduras pequeñas. Aquello no había sido una emboscada, había sido tortura. Mientras trabajaba, su mente no dejaba de girar. En los últimos meses había escuchado historias de bandas de vigilantes blancos que cazaban apaches, convencidos de estar vengando la muerte de colonos y soldados. Samuel Grady, el capataz del rancho vecino, era uno de los más despiadados. Había perdido a su hijo en una emboscada cerca del río San Pedro, y desde entonces juró quemar cada aldea india que encontrara. Caleb no había querido involucrarse. Ya había visto suficiente odio por una vida entera. Pero ahora tenía el odio en su propia cama, dormido, herido y temblando. Pasaron horas antes de que la muchacha abriera los ojos. Lo hizo en medio de la noche, cuando el fuego chispeaba bajo la chimenea, y el silencio del desierto era tan profundo que se oían los aullidos de los coyotes a lo lejos. Ella se incorporó con dificultad, mirando a su alrededor con terror. Caleb levantó las manos despacio. «Tranquila», dijo. «Estás en mi casa. Nadie va a hacerte daño aquí». Ella retrocedió, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como defensa. Sus ojos oscuros, intensos, lo escudriñaron. «¿Por qué?», susurró con un acento áspero, apenas entendible. «¿Por qué me salvaste?». Caleb la observó un momento antes de responder. «Porque ya he visto suficiente muerte, y porque no todos los hombres blancos son iguales». Ella frunció el ceño, confundida, y bajó la mirada hacia sus manos vendadas. Sus dedos temblaban. Caleb le ofreció un cuenco con agua. Ella dudó unos segundos antes de tomarlo. Bebió lentamente, el agua resbalando por su garganta reseca. «Mi nombre, Tallen», murmuró ella señalándose el pecho. «Significa luz de la luna». «Caleb», respondió él, inclinando la cabeza. Durante unos segundos solo se escuchó el crepitar del fuego. Ella miraba el sombrero del hombre, sus botas gastadas, el rifle colgado junto a la puerta.
Luego sus ojos se posaron en la ventana, en la oscuridad afuera. «Ellos volverán», dijo con voz baja, como si pronunciara una profecía. «¿Quiénes?», preguntó Caleb. La respuesta tardó en llegar. Ella respiró hondo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Los hombres del cartel, Samuel Grady y otros, dijeron que los blancos no perdonan, que yo debía pagar por lo que mi gente hizo. Pero yo no maté a nadie, solo quería cruzar el río». Caleb sintió un nudo en la garganta. La guerra entre colonos y apaches no conocía inocentes, solo víctimas de ambos lados. Pero mirar a esa muchacha era ver la verdad desnuda. El odio siempre encontraba excusas. «No te preocupes», dijo él con calma, aunque su voz tembló. «Mientras estés bajo este techo, nadie te tocará». Tayen lo miró largo rato, como si quisiera creerle. Luego sus ojos se suavizaron un poco. «Gracias, Tuska». La palabra volvió a resonar. «Guerrero». Caleb apartó la vista y se levantó, fingiendo que revisaba el fuego. Afuera, el viento rugía entre los árboles, y entre los sonidos del desierto, juraría haber escuchado un caballo lejano. Durante el resto de la noche, Caleb no durmió. Se quedó junto a la ventana, el rifle en las rodillas, observando la oscuridad. A veces miraba a la chica, que dormía inquieta, murmurando nombres que él no conocía. El cartel, colgado en el porche, lo había traído consigo sin saber por qué. Ahora descansaba sobre la mesa, su madera astillada brillando con la luz del fuego. «White men don't forgive». Las letras parecían arder como brasas. Caleb pensó en su propia vida, en las veces que había jurado no perdonar, en las heridas que había dejado sin cerrar. Quizá el mensaje no era una amenaza, sino un espejo. Cerca del amanecer, cuando el cielo comenzó a clarear, Tayen despertó sobresaltada. ¿Había tenido una pesadilla? Dijo entre sollozos que la habían perseguido, que su aldea fue incendiada, que su hermano había muerto defendiéndola. Caleb escuchó en silencio, dejando que las palabras se derramaran como agua de un cántaro roto. No sabía qué decirle. Ninguna palabra podía curar tanto dolor. Cuando el sol finalmente asomó sobre el horizonte, bañando la cabaña en tonos de oro y polvo, Caleb tomó una decisión. Ya no era cuestión de caridad ni de culpa. Si esos hombres volvían, tendrían que pasar sobre su cadáver antes de tocar un cabello de esa muchacha. El oeste estaba lleno de fantasmas, pero él ya había hecho las paces con los suyos. Y mientras Tayen se quedaba dormida otra vez, él salió al porche, encendió un cigarro y miró hacia las colinas. El cartel seguía ahí, apoyado contra la pared. Lo tomó, lo miró por última vez y lo arrojó al fuego. Las llamas lo devoraron en segundos. Caleb se quedó mirando las brasas y por un instante juró escuchar el susurro de una voz femenina entre el viento. El sol subió, los gallos cantaron en algún rancho lejano y el día comenzó con una calma engañosa. Pero Caleb Morgan sabía que la paz en el viejo oeste nunca duraba y que ese cartel quemado no había dicho su última palabra. El sol se alzaba despacio sobre las colinas, extendiendo una luz dorada que acariciaba las tablas viejas del rancho Morgan. El viento soplaba suave, moviendo las cortinas de lino y llevando consigo el olor de la tierra recién humedecida por el rocío. Caleb Morgan ya estaba de pie, como siempre al amanecer. Llevaba su sombrero viejo, una camisa desabrochada y las manos marcadas por los años de trabajo. Su caballo, Dusty, pastaba en silencio cerca del corral. Pero ese día no era igual que los demás. Había una presencia nueva en la casa, un latido diferente que rompía su acostumbrada soledad. Adentro, Tayen dormía. La joven apache respiraba con más calma, envuelta en una manta gruesa y con las manos aún vendadas.
La luz del amanecer se filtraba sobre su rostro, y por primera vez, desde que la encontró colgando del árbol, Caleb notó algo de paz en ella. La noche anterior había sido larga, la fiebre subió, y él pasó horas humedeciéndole los labios con agua, limpiando sus heridas y luchando contra el recuerdo de aquellas palabras quemadas en el cartel. White man don't forgive. Se acercó a la mesa y sirvió café. El silencio se le antojaba pesado, pero también sagrado. Hacía años que no había otra respiración dentro de su casa más que la suya. Recordó a su esposa, Sara, muerta hacía una década por la fiebre del río. Desde entonces había aprendido a vivir sin compañía, sin esperanza, sin amor. Pero ahora, esa muchacha herida había irrumpido en su vida como un rayo cayendo en la arena seca, y él no sabía si eso era un regalo o una condena. Cuando Diane despertó, la mañana ya estaba viva. Sus ojos se abrieron lentamente, oscuros, profundos como pozos de obsidiana. Se incorporó con dificultad, mirando a su alrededor, reconociendo el fuego, la mesa, la ventana abierta por donde entraba el aire fresco. Entonces lo vio a él, de pie en el umbral, observándola en silencio. «Buenos días», dijo Caleb con voz baja, casi tímida. Ella lo miró sin responder. La desconfianza todavía brillaba en su mirada. Aquel hombre blanco había sido quien la salvó, sí, pero el miedo era un huésped que no se marchaba fácilmente. En su lengua, el hombre blanco significaba guerra, despojo, muerte. Sin embargo, los gestos de Caleb eran distintos. Sus manos eran fuertes, sí, pero cuidadosas. Su voz, grave pero serena. Caleb acercó un plato con pan y un poco de carne seca. «Come algo. Tienes que recuperar fuerzas». Diane dudó, pero el hambre fue más fuerte. Comió despacio, sin apartar la mirada de él. Cada vez que se movía, el sonido del cuero y las espuelas le recordaban que estaba en territorio ajeno, entre enemigos. Y aún así, ese lugar tenía algo diferente. Había calma. No había gritos ni cadenas, ni risas crueles como las de aquellos hombres que la habían capturado días atrás. Caleb se sentó frente a ella. «¿Cuánto tiempo llevabas con ellos?» Ella bajó la mirada. «3 lunas», respondió en su español roto. «Me tomaron cuando fui por agua al río. Querían saber dónde estaba mi gente. Yo no dije nada». Sus palabras salían despacio, cada una como una espina que se arrancaba del alma. Caleb apretó el borde de la mesa, imaginando el tormento que habría pasado. Sabía lo que los hombres como Samuel Grady hacían con los prisioneros indios. Lo había visto, y había guardado silencio entonces. Ese silencio ahora le pesaba como una piedra. «Lo siento», murmuró él finalmente. Ningún ser humano debería pasar por eso». Ella lo miró, con una mezcla de extrañeza y dolor. «¿Por qué tú dices eso? Eres blanco». Caleb respiró hondo, mirando el horizonte por la ventana. «Porque antes de ser blanco o apache, todos somos lo mismo. Personas. Y ya he visto demasiada sangre para seguir creyendo en el color de la piel». Diane no respondió, pero su expresión se suavizó. Había una sinceridad en ese hombre que no encajaba con lo que le habían enseñado sobre los blancos. Durante el resto del día, Caleb trabajó afuera. Reparó la cerca, llevó agua al pozo, limpió el establo. Diane lo observaba desde la ventana, como un pájaro cauteloso, intentando entender quién era ese hombre que hablaba poco, pero cuya presencia parecía llenar todo el aire. Esa noche, la fiebre volvió un poco. Caleb se sentó junto a ella, cambiando las vendas y humedeciendo su frente con agua fresca. Diane, medio dormida, habló en su idioma natal. Murmuraba nombres, recuerdos, tal vez oraciones.
En un momento sus labios pronunciaron con claridad: «Tushka». Caleb la miró sorprendido. «Eso dijiste antes», susurró él. «Tushka, ¿qué significa?». Ella abrió los ojos medio despierta. «Guerrero». Un hombre de valor, Caleb sonrió levemente. Pero en su interior algo se movió. Nadie lo llamaba así desde hacía muchos años, desde la guerra, cuando las batallas lo habían marcado y le robaron la fe. Los días pasaron lentos. Tayen fue recuperando fuerzas. Aprendió a caminar por la casa, a cuidar del fuego, a ayudar con las tareas pequeñas. Al principio evitaba mirarlo a los ojos, pero poco a poco fue cambiando. Caleb le enseñó a decir algunas palabras en inglés, y ella, a cambio, le enseñó palabras apaches. Rieron la primera vez que él intentó pronunciar su nombre correctamente. «Tayen», decía, arrastrando la N final con torpeza. Ella lo corrigió entre risas, y el sonido fue tan inesperado que Caleb sintió que algo dentro de él volvía a la vida. A veces, cuando trabajaban juntos en el corral, los silencios entre ellos se llenaban de un entendimiento que no necesitaba palabras. Tayen observaba cómo él trataba a los animales, con paciencia y respeto. No usaba látigo, no gritaba, y cada noche, cuando el sol se apagaba tras las montañas, se sentaban frente al fuego, compartiendo historias. Caleb le habló de su esposa muerta, de la soledad, de la guerra. Ella le habló de su aldea, de su hermano pequeño que soñaba con ver el mar, de su madre que bailaba bajo la luna. Pero mientras el vínculo entre ellos crecía, una sombra empezaba a moverse en el horizonte. A varios kilómetros, en un campamento cerca del río, Samuel Grady y sus hombres hablaban en voz baja alrededor de una fogata. Habían encontrado rastros, huellas de caballo, un trozo de tela apache y marcas de sangre seca que terminaban justo donde el viento borraba el rastro. «¿Alguien la recogió?», dijo Grady, su voz áspera como piedra. Llevaba el rostro cubierto por una cicatriz y los ojos encendidos de odio. «Esa perra debe pagar». Uno de sus hombres lo miró, incómodo. «Dicen que el ranchero Morgan vive por ahí». Grady escupió al suelo. «Morgan, ese maldito viejo ya no es de los nuestros. Le perdonó la vida a los indios más de una vez. Si la tiene en su rancho, lo pagará igual que ella». El viento sopló con fuerza, haciendo que las llamas de la fogata se inclinaran. El olor a venganza era espeso en el aire. De regreso en el rancho, Caleb también lo sintió. No podía explicarlo, pero su instinto le decía que algo se acercaba. Empezó a dormir con el rifle junto a la cama. A veces salía al porche en la madrugada y observaba el horizonte, buscando luces o polvo de caballos. Tayen lo notaba. «¿Tienes miedo?», le dijo una noche cuando lo encontró mirando hacia las colinas. «No miedo», respondió él sin girarse. «Precaución. Los hombres como Grady no olvidan». Ella bajó la cabeza. «Yo traje el peligro aquí». «No», dijo él mirándola. «El peligro ya estaba aquí mucho antes de que llegaras. Tú solo me recordaste por qué vale la pena enfrentarlo». Sus miradas se cruzaron bajo la luz del fuego, y algo invisible se tejió entre los dos. No era solo gratitud, era algo más profundo, más antiguo que el odio entre sus pueblos. Era humanidad. El día siguiente amaneció caluroso. Caleb se encontraba herrando un caballo cuando Tayen salió del establo, con una trenza recogida y el rostro decidido. «Quiero aprender a montar», dijo. Caleb levantó la vista, sorprendido. «¿Montar? Sí. Si vienen los hombres malos, debo poder huir». Él la observó en silencio unos segundos. Luego asintió. «De acuerdo,
Pero montar no es solo correr. Tienes que sentir al caballo, hablar con él. Durante la semana siguiente, Tayen aprendió rápido. Sus movimientos eran ágiles, su equilibrio natural. Caleb la miraba cabalgar con orgullo, sintiendo una alegría que hacía años no conocía. A veces, cuando el viento levantaba el polvo y ella reía, parecía que el dolor del mundo se desvanecía por un instante. Pero la calma, en el oeste, siempre era el preludio de la tormenta. Una tarde, mientras Caleb reparaba la cerca, Tayen corrió hacia él con el rostro pálido. «Vi algo», dijo sin aliento. «Hombres al otro lado del valle». 3. Caleb se enderezó, el corazón golpeando en su pecho. Subió a la colina con su catalejo. A lo lejos, apenas visibles por el polvo del camino, 3 jinetes avanzaban. Uno de ellos llevaba un sombrero negro. La cicatriz de su mejilla brilló cuando el sol le dio de frente. Caleb lo reconoció de inmediato. «Samuel Grady». El pasado venía por ellos. Bajó corriendo, tomó a Tayen del brazo. «Tienes que esconderte, ahora». «No», respondió ella firme. «Si huyo, te matarán». «No voy a discutir», replicó él, empujándola hacia la cabaña. «Escóndete detrás del granero. Lleva esto». Le entregó una vieja pistola, cargada. Tayen lo miró con los ojos brillando de miedo y rabia. «Si mueres, no habrá perdón para nadie». Caleb sonrió con amargura. «Entonces, asegúrate de que vivamos los dos». Mientras ella corría hacia la parte trasera del rancho, Caleb cargó el rifle, respiró hondo y miró hacia el horizonte. Los jinetes se acercaban, y con ellos la tempestad que el viejo oeste siempre traía para aquellos que se atrevían a desafiar el odio. Y en ese instante, cuando el primer disparo resonó a lo lejos y los cuervos alzaron el vuelo, Caleb comprendió que su destino y el de Tayen ya estaba sellado en la arena y la sangre del desierto. El sol caía lento sobre las colinas, encendiendo el cielo con tonos de cobre y sangre. El viento del desierto se levantaba como si presintiera la batalla que estaba por estallar. Los pájaros callaron, los animales del rancho se agitaron nerviosos, y hasta el aire parecía sostener la respiración. Caleb Morgan, con el rifle apoyado en el antebrazo, observaba desde el porche el polvo que se levantaba en la distancia. Eran 3 jinetes, avanzando en línea recta, sin prisa, sin ocultarse. Esa clase de hombres no necesitaban esconderse. La violencia los protegía mejor que cualquier sombra. Caleb ajustó el sombrero, sintiendo el sudor correrle por la frente. Detrás de él, en el interior de la casa, Tayen se asomaba apenas por la rendija de la ventana, su corazón latiendo con fuerza. La mano temblorosa apretaba la vieja pistola que él le había dado. Había jurado esconderse, pero en su mirada se adivinaba que no lo haría por mucho tiempo. El fuego de los suyos ardía en su sangre. Los cascos de los caballos resonaron sobre la tierra seca. Grady iba al frente, con su sombrero negro y el rostro marcado por la cicatriz que parecía dividirle el alma. Detrás, 2 hombres fornidos, de mirada sucia y risas siniestras, llevaban rifles colgados al hombro. Uno escupió al suelo, otro se rascó la barbilla, relajados como lobos que huelen la presa. Cuando llegaron a menos de 50 metros, Grady detuvo su caballo. Su voz sonó ronca, cargada de desprecio. «¡Morgan!», gritó. «Sé que estás ahí». Caleb dio un paso al frente, saliendo del porche. El viento le levantó el abrigo, y el brillo del rifle relampagueó un instante bajo el sol.
Estoy aquí, Grady. ¿Qué buscas en mi tierra? No vine por tierra, respondió el otro, sonriendo con frialdad. Vine por una india. El silencio se extendió como una cuerda tensa entre ambos. El sonido del viento silbando en los matorrales era lo único que se oía. Teyen apretó los dientes. Desde su escondite podía ver el perfil de Caleb, firme, inmóvil como una roca. «No hay ninguna india aquí», dijo él finalmente, con voz grave. Grady soltó una carcajada seca. «¿Así que mientes por una salvaje? No me digas que te encariñaste, Morgan. No después de lo que su gente le hizo a los tuyos». Caleb lo miró sin parpadear. «Lo que hicieron los hombres como tú me quitó más de lo que ella jamás podría». La sonrisa de Grady se borró. Bajó lentamente de su caballo, sacando su revólver con un gesto pausado, casi elegante. «¿Sabes? Siempre supe que tenías el corazón blando. Te lo advertí cuando peleábamos juntos. Dije que el día que dejaras que un indio respirara, te costaría caro». Caleb dio un paso más, apoyando la culata del rifle en la cadera. «Y yo te dije que un hombre no mide su fuerza por cuantos mata, sino por lo que decide proteger». Grady escupió al suelo. «Entonces muere por eso». El primer disparo rompió el aire como un trueno. Caleb rodó detrás de un barril, el plomo silbándole junto al oído. Respondió con 2 tiros rápidos, haciendo que los hombres de Grady se dispersaran. Los caballos relincharon. La tierra se levantó en nubes de polvo, y el rancho, que había sido un refugio silencioso, se convirtió en campo de guerra. Desde la ventana, Teyen apuntó y disparó. La bala golpeó el hombro de uno de los bandidos, haciéndolo caer con un grito. Grady giró la cabeza furioso. «¡Ahí está, maldita salvaje!», vociferó, corriendo hacia la casa. Caleb lo vio venir. Salió de su cobertura, disparó y alcanzó a rozarle la pierna. Grady tropezó, pero no cayó. Se levantó con el rostro desencajado, el odio puro ardiendo en sus ojos. «Te voy a colgar, Morgan», igual que a ella. Caleb recargó el rifle con manos temblorosas. Cada disparo era un eco de su pasado, cada bala un pedazo de su alma que se rompía. El olor a pólvora llenó el aire. Los gritos, el relincho de mioceciechos, los caballos, los pasos corriendo sobre la arena. Todo se mezclaba con el rugido del viento. Teyen salió de la casa justo cuando una bala atravesó la ventana. Corrió hacia el establo, agachada, respirando con dificultad. El miedo era grande, pero el deseo de proteger a Caleb era mayor. Desde el establo, tomó un arco apache que había escondido entre los tablones. No era más que una cuerda vieja y una madera gastada, pero era suya, parte de su espíritu. Mientras tanto, Caleb y Grady se enfrentaban cuerpo a cuerpo cerca del pozo. Grady lo embistió. Ambos rodaron por el suelo. El rifle cayó lejos. Sesés escuchó un golpe seco cuando Caleb recibió un puñetazo en la mandíbula. Grady, con la fuerza de la ira, intentó estrangularlo. «¡Nunca debiste meterte, Morgan!», gruñó. «Esta tierra es nuestra. Los blancos mandan». Caleb forcejeó, sus manos buscando algo en el suelo. Encontró una piedra y la lanzó con fuerza al rostro del otro. Grady cayó hacia atrás, sangrando por la ceja. Caleb se levantó tambaleante, tomó el rifle, apuntó, pero dudó. No podía disparar a sangre fría. No podía volver a ser aquel soldado que mataba por reflejo. Grady lo notó y sonrió con crueldad. «Eres débil,
igual que tu mujer». El nombre de Sara atravesó a Caleb como un cuchillo. Y esa chispa fue suficiente. Disparó. El balazo golpeó el suelo junto a los pies de Grady, haciendo que el polvo se levantara. Antes de que Caleb pudiera recargar, otro de los hombres de Grady apareció detrás del corral y disparó. La bala le rozó el hombro, arrancándole un grito de dolor. Tayen, desde el establo, tensó el arco y soltó una flecha. El proyectil se clavó en el cuello del atacante, que cayó de rodillas sin emitir palabra. Caleb, jadeando, la vio desde lejos. Ella, con la piel cubierta de polvo, el cabello suelto, los ojos encendidos, parecía un espíritu del desierto. Grady giró y la vio también. «¡Maldita india!», apuntó su revólver, pero Caleb se lanzó contra él. Ambos cayeron dentro del pozo seco, una caída corta, pero brutal. El golpe les arrancó el aire. Grady se levantó primero, con una risa amarga. «Así que aquí termina el gran Morgan Punto». Caleb se apoyó contra la pared del pozo, respirando con dificultad. «Si matas a esa muchacha, nada de lo que hagas te devolverá a tu hijo». Grady se detuvo, el rostro crispado. «¿Qué sabes tú de eso?» «Sé lo que es perder», respondió Caleb. «Pero lo que haces no es justicia, es condena». El otro apretó los dientes, las lágrimas mezclándose con la sangre. «Tú no entiendes. Los apaches lo mataron, lo torturaron, lo colgaron igual que a ella. Y ahora tú haces lo mismo», dijo Caleb con voz baja. «Te convertiste en ellos». Grady gritó de rabia y se lanzó sobre él. La lucha fue salvaje, desesperada. En el forcejeo, el revólver se disparó, el eco retumbando dentro del pozo. Uno de los dos cayó. El silencio regresó, espeso, mortal. Arriba, Tayen corrió hacia el pozo, su corazón en un puño. Se asomó y gritó: «¡Caleb!». Durante un instante no hubo respuesta. El desierto volvió a ser mudo. Luego, una mano ensangrentada se aferró al borde. Caleb emergió, jadeando, arrastrando su cuerpo con dificultad. Tenía el rostro cubierto de polvo y sangre, pero estaba vivo. Tayen cayó de rodillas junto a él, llorando de alivio. «Creí que habías muerto. Estuve cerca», susurró él con una sonrisa débil, pero su alegría duró poco. A lo lejos, el tercer hombre, el último de los acompañantes de Grady, huía a caballo. Llevaba la mirada fija hacia el sur. Iba a buscar refuerzos. Caleb intentó levantarse, pero el dolor lo dobló. Tayen le sostuvo el brazo. «Déjame ir tras él», dijo ella con voz firme. «No», respondió Caleb, sujetándola. «No irás sola. Si él vuelve, no seremos suficientes. Tenemos que prepararnos». «¿Prepararnos para morir?», preguntó Tayen. «Para resistir», corrigió él. Pasaron la noche fortificando el rancho. Clavaron tablas en las ventanas, cargaron las armas, escondieron agua y munición. Caleb, a pesar de la herida, no descansó un segundo. Tayen lo observaba, con el corazón dividido entre miedo y admiración. En ese hombre solitario había encontrado algo que nunca pensó ver en un blanco: honor. Cuando el amanecer llegó, el desierto estaba cubierto de una bruma espesa. Caleb se sentó en el porche, el rifle sobre las rodillas, la mirada perdida en el horizonte. Tayen se acercó despacio. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó en voz baja. Él no respondió de inmediato. Miró sus manos, llenas de cicatrices, las mismas que habían matado y trabajado la tierra.
porque si te dejo morir, entonces todo lo que he vivido no habrá servido de nada. Tallen lo miró con los ojos húmedos. Los espíritus dicen que cuando dos almas heridas se cruzan, una debe sanar a la otra. Tal vez por eso el viento te llevó hacia mí. Caleb la miró, y por un instante la dureza de su rostro se quebró. El desierto parecía suspenderse alrededor de ellos. Ningún ruido, ningún movimiento, solo el pulso compartido de dos seres que habían sobrevivido a lo imposible. Pero el instante se rompió con el sonido lejano de cascos. Tallen lo escuchó primero. «¡Vienen!». Caleb se puso de pie lentamente, apretando el rifle. «Entonces terminemos lo que empezaron». El polvo se levantó en la distancia como una nube. No eran 3 hombres esta vez. Eran más, muchos más. La guerra volvía a llamar a su puerta. Tallen respiró hondo, se colocó la trenza detrás de la oreja y tomó la pistola. «Sea cual sea nuestro destino», dijo, «lo enfrentaré contigo». Caleb asintió, su mirada fija en el horizonte. «Entonces que el cielo decida quién merece seguir respirando». El sol comenzó a subir, tiñendo la llanura de rojo. Los cascos retumbaban, el polvo crecía, y en el rancho Morgan, 2 figuras se preparaban para defender no solo su vida, sino algo más grande que cualquier frontera: la posibilidad de perdonar. El amanecer llegó cubierto de polvo y fuego. En el horizonte, el sol emergía lento, tiñendo el desierto de un rojo ardiente. El sonido de los cascos rompía el silencio, un estruendo que se acercaba como si la tierra misma temblara. Tallen y Caleb, hombro a hombro en el porche del rancho, sabían que ese día sería el último donde podrían llamarse fugitivos. Después de eso, serían libres o ceniza. El aire olía a pólvora y miedo. Caleb respiró hondo, sintiendo el pulso de la tierra bajo sus botas. «No hay vuelta atrás», murmuró. Tallen asintió, con el rostro firme. En su mirada había una calma extraña, esa que solo tienen los que ya han aceptado el destino. «El viento nos ha traído hasta aquí», respondió. «Lo que pase pasará juntos». Caleb miró de reojo a la muchacha. Su trenza caía sobre el hombro. El polvo del desierto se mezclaba con su piel cobriza. Y sus ojos, oscuros como la noche antes de la tormenta, parecían contener todos los secretos del mundo. Por un segundo, él olvidó el ruido, los hombres, la guerra. Solo la vio a ella, viva, frágil, pero tan llena de fuerza que le recordó que todavía había cosas por las que valía la pena pelear. El primer disparo vino desde lejos, un eco seco que golpeó el costado del establo. «¡Ahí están!», gritó una voz en el horizonte, y el infierno se desató. Los jinetes, más de una docena, se desplegaron alrededor del rancho, disparando sin descanso. Las balas impactaban en las paredes, arrancando pedazos de madera y polvo. Tallen corrió hacia la ventana, devolviendo fuego con la vieja pistola. Caleb, herido pero firme, se movía como una sombra entre los muros, disparando, recargando, respirando con el alma en llamas. El rancho, alguna vez un refugio, se convirtió en un bastión de supervivencia. Cada grieta, cada madero, era una trinchera. Caleb gritó: «¡No malgastes balas! Espera a verlos bien». Tallen obedeció, su cuerpo temblando de adrenalina. Pero su puntería era certera. 2 hombres cayeron, uno tras otro. Caleb sintió un rayo de esperanza, aunque sabía que no duraría. Las horas se alargaron como siglos. El sol subió alto, abrasador,
mientras el humo cubría el cielo. Los gritos, los disparos, el silbido del viento, todo se mezclaba en un rugido continuo. Caleb sintió una bala rozarle la pierna, pero siguió. Su camisa estaba empapada en sangre, aunque no sabía si era suya o del enemigo. «¡Se están acercando!», gritó Tallien desde la puerta. Caleb tomó el rifle largo y apuntó hacia la colina. Vio a 3 jinetes avanzar, uno de ellos con el sombrero negro, el mismo que había visto días atrás. «Grady está muerto», susurró Tallien. «No», dijo Caleb, con la voz grave. «Su odio sigue vivo en otros», disparó, y uno de los hombres cayó del caballo. Los otros se dispersaron buscando cobertura. Tallien corrió hacia el establo, buscando más munición, pero un disparo la hizo tirarse al suelo. La bala pegó en la puerta justo donde había estado su cabeza. «¡Tallien!», gritó Caleb. Ella levantó la mano temblando pero viva. «Estoy bien». El sonido de los cascos volvió a retumbar. Los hombres se reagruparon gritando órdenes. Estaban listos para la carga final. Caleb lo sabía. No podrían resistir mucho más. El rancho ardía en algunos puntos. El humo los envolvía. Caleb tomó aire, miró a Tallien y dijo lo que había estado guardando en el pecho. «Si no salimos de esta, quiero que sepas que tu llegada me devolvió algo que había perdido». Ella lo miró, con los ojos húmedos. «Tú también me la devolviste. Pensé que todos los hombres blancos eran iguales. Pero tú no matas por odio, luchas por amor». Caleb bajó la mirada, con un leve temblor en los labios. «Entonces luchemos hasta que el amor gane». Cuando los jinetes se lanzaron cuesta abajo, Tallien encendió una antorcha improvisada y la lanzó hacia los barriles de queroseno junto a la valla. Una explosión sacudió la tierra, lanzando fuego y humo hacia el cielo. Los caballos se desbocaron, los hombres gritaron y el caos se apoderó del desierto. Caleb aprovechó el momento. Disparó una y otra vez, cada bala una plegaria, cada eco un latido. Tallien, cubierta de hollín y polvo, seguía a su lado. Entre ambos lograron romper la carga. Pero no todos huyeron. 2 hombres llegaron hasta la puerta. Uno forcejeó con Tallien. El otro se lanzó sobre Caleb, derribándolo. La pelea fue brutal. El hombre trató de apuñalarlo, pero Caleb giró el brazo y lo golpeó con la culata del rifle. Sintió un crujido de hueso y el enemigo cayó inerte. Tallien, sangrando del brazo, logró disparar al otro justo antes de que la derribara. El silencio volvió a caer, roto solo por el crepitar del fuego. Caleb se levantó con esfuerzo. Todo el rancho estaba ardiendo. El humo ascendía al cielo, cubriendo el sol. Tallien se apoyó en la pared, jadeando. «Caleb, el establo. Hay fuego cerca de los caballos». Él corrió hacia allí, tirando cubos de agua, mientras las llamas devoraban la madera. Tallien lo siguió, tosiendo, hasta que el techo comenzó a ceder. Caleb la empujó fuera justo cuando el establo se derrumbaba. Cayeron sobre la arena, exhaustos, mirando cómo el fuego lo consumía todo. El rancho, su refugio, su hogar, se había ido, pero ellos estaban vivos. Tallien se recostó en la tierra, con los ojos fijos en el cielo anaranjado. Dicen que cuando el fuego purifica, los espíritus renacen. Quizás esto era necesario. Caleb, aún de rodillas, la miró con ternura. Tal vez así se limpia el odio. Permanecieron allí largo rato, hasta que el sol se escondió detrás de las montañas. Luego, sin palabras, comenzaron a caminar hacia el norte. Cruzaron el valle en silencio, acompañados solo por el viento. Tallien cojeaba un poco, Caleb la sostenía con el brazo sano. La noche cayó sobre ellos, pero la luna les marcó el camino.
Y fue entonces, al llegar al claro donde todo comenzó, cuando ambos se detuvieron. El árbol seguía allí, retorcido viejo, pero en pie, el mismo donde Caleb la había encontrado colgando, donde el cartel decía «White Man don't forgive». El viento hacía crujir sus ramas, como si los espíritus recordaran. Tayen se acercó lentamente. Tocó la corteza áspera, sus dedos recorriendo las marcas del pasado. Luego miró a Caleb. Aquí empezó todo. Él asintió, con la mirada perdida en el horizonte. Y aquí debe terminar. Tayen sacó su cuchillo y, sin decir nada, comenzó a tallar en el tronco. El sonido del metal raspando la madera llenó el aire. Caleb la observó, en silencio, mientras la luna bañaba el árbol con su luz pálida. Cuando terminó, se apartó. En la corteza, sobre la vieja mancha donde antes había un mensaje de odio, ahora se leía: «El amor sí perdona». Caleb tragó saliva, con los ojos brillando. «Sara solía decir eso», murmuró. Tayen lo miró, sorprendida. «¿Tu esposa?» Él asintió lentamente. «Murió creyendo que no podía perdonar a quienes nos hicieron daño, pero si pudiera vernos ahora, creo que entendería». Tayen se acercó y apoyó su frente en el pecho de Caleb. Los espíritus dicen que cuando el perdón nace en el corazón de un hombre justo, hasta los muertos descansan en paz. Él la abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez en años que el peso de su alma se aligeraba. El viento sopló con suavidad, moviendo las ramas del árbol, y durante un instante el sonido pareció una voz lejana, una bendición susurrada desde el otro lado del tiempo. El amanecer los encontró aún allí, juntos, mirando cómo la luz dorada bañaba el árbol. Detrás de ellos, el desierto seguía igual, inmenso, salvaje, implacable. Pero algo había cambiado. El odio se había quebrado, y en su lugar, algo nuevo comenzaba a crecer. Caleb tomó la mano de Tayen. «¿Y ahora qué harás?» Ella sonrió, con la mirada fija en el horizonte. «Seguiré al viento». «Pero no sola», él asintió. «Entonces el viento tendrá dos nombres». Caminaron juntos hacia el norte, dejando atrás el árbol, el fuego, la guerra. El sol los siguió, y el cartel tallado brilló bajo su luz, como un juramento grabado en la eternidad. El amor sí perdona. Y en las llanuras del viejo oeste, donde una vez solo hubo sangre y venganza, nació algo que ni las balas ni el tiempo pudieron borrar. La historia de un hombre y una muchacha que eligieron el perdón sobre el odio y que enseñaron al desierto que incluso los corazones más solitarios pueden volver a amar.